Buenas tardes. Este martes 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, en México, aprobó por unanimidad la despenalización del aborto. Para recoger la opinión sobre este importante acontecimiento, estamos entrevistando a la camarada Josefina Chávez, Josi Chávez, que es dirigente del PRT, dirigente directora de la revista Cuadernos Feministas y una militante feminista durante mucho tiempo en el movimiento, incluido especialmente por el derecho al aborto. Josi, ¿cuál es la trascendencia que ves a esta resolución aprobada hoy por la Suprema Corte que despenaliza el aborto? Bueno, gracias por la entrevista. Definitivamente es un fallo histórico. Creo que después de, 4 décadas de lucha, estamos viviendo este momento que es muy importante en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y por la autonomía corporal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto, ha votado por unanimidad que no es constitucional sancionar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Me parece que ese es el punto clave. En primer lugar, hay que destacar que esta resolución, aprobada el día de hoy por la Suprema Corte, es el resultado, como dije antes, de décadas de lucha histórica desde la época de los años 70 y en particular por el aborto legal, gratuito y seguro. Eso es lo que yo destacaría así como puntualmente. Ya que lo mencionas, esta precisión entre la despenalización del aborto, que es lo que hoy se ha votado en la Suprema Corte, y la lucha por el derecho al aborto histórico, ¿podrías darnos más detalles sobre esto? Es decir, ¿es lo mismo lo aprobado hoy, despenalización, que igual a derecho al aborto? Bueno, no, precisamente es importante clarificar esta distinción, pues se podría prestar algunas confusiones o sobre todo a crearnos ilusiones sobre un tema en torno al cual todavía nos falta bastante lucha y movilización. Lo que la Corte resolvió está alrededor de una acción de inconstitucionalidad del aborto en el Código Penal del Estado de Coahuila, en donde se contempla la penalización del aborto. Es decir, que esta penalización atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres. Esto es muy importante. Esta narrativa y esta argumentación de la Corte es hacia la que nos necesitamos dirigir e informar, por lo que implica en términos de avance en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora, en este estado de Coahuila y en muchos otros estados del país, se ha sistemáticamente penalizado y criminalizado y encarcelado a mujeres que han decidido la interrupción de su embarazo por diversas razones. Esto ha sido y es en estos momentos una gran injusticia que ha llevado a mujeres a ser encarceladas y hemos dado una larga lucha. Las mujeres en Guanajuato, por ejemplo, hace muchísimos años llevan dando luchas muy importantes y se ha generado una gran red de apoyo, ¿no? Y de litigio para proteger y apoyar a todas estas mujeres encarceladas. Entonces, es una resolución que abona hacia el derecho al aborto en todo el país. Y indudablemente, la resolución espero tenga el impacto que permita avanzar hacia otras resoluciones en los estados para legalizar la interrupción de la maternidad por decisión de las mujeres y erradicar esta violencia que hemos vivido durante siglos de violación a nuestros derechos reproductivos y al ejercicio de nuestra autonomía. Hoy las mujeres tienen este antecedente aprobado el día de hoy para defenderse. Muy bien, entonces, hecha esta aclaración que haces de que, digamos, en síntesis, la lucha por el derecho al aborto, en la interrupción legal del embarazo, que se llama, continúa, y ubicando la importancia en la despenalización, la pregunta que muchos están haciendo
es debido a que esta resolución de hoy de la Suprema Corte es resultado de un recurso que se interpuso contra la legislación del estado de Coahuila. ¿Qué significa entonces a nivel nacional esta resolución de hoy? ¿Qué implica nacionalmente? Algunos periódicos incluso lo destacan así, diciendo se despenaliza el aborto en todo el país. ¿Qué nos explicas al respecto? Bueno, yo creo que la importancia de esta sentencia de la Corte, como mencioné anteriormente, abona en el sentido que a partir de ahora, de este momento, de este día, y a partir de que se ha emitido esta sentencia, jueces locales en los estados y jueces en el plano federal estarán obligados a aplicar lo que la Corte ha dictaminado el día de hoy y recoger puntualmente la argumentación que ha desarrollado la Corte Suprema del país para resolver los casos. Y también quiere decir que las legislaciones locales en los estados en donde se castiga la autonomía reproductiva de las mujeres ahora tienen este referente jurídico para despenalizar el aborto en sus estados y terminar con la criminalización a las mujeres por ejercer sus derechos. Este es el avance más destacable histórico. Quiero decir con esto que la implicación más importante es de que no hay barreras hoy jurídicas para la despenalización del aborto y para la legalización del aborto, para continuar en el avance al derecho al aborto, para dejar de tratar a las mujeres como criminales y, por supuesto, la libertad de las mujeres presas por abortar. Muy bien. Fíjate, yo sí que algunos compañeros y compañeras de fuera del país nos han preguntado o quisieran explicar si esta decisión que el día de hoy ha tomado la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con el hecho de que desde hace 3 años Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República, como si fuera una consecuencia de la posición de la presidencia de la República, esta resolución de la Suprema Corte, que es, como tú has señalado, histórica. Bueno, sí, claro. Al respecto, me parece que es importante ubicarnos en el contexto, efectivamente. Pienso que la decisión de la Suprema Corte la tenemos que ubicar fundamentalmente en la fuerza del movimiento feminista y la larga lucha que se ha llevado a cabo. O sea, me parece que ese es el punto clave. Es decir, sobre eso no tenemos que tener dudas, ¿no? Y creo, al mismo tiempo, que hay elementos contradictorios en el contexto y hay que ubicarlos con un análisis más detallado, mucho más fino y con más legitimidad y reconocimiento a la lucha de las mujeres y a todas las contradicciones en el contexto nacional, en el escenario político nacional y en la configuración de las cámaras. Por un lado, no considero que esté relacionado directamente. La postura del presidente, habría que recordar, ha sido clara sobre este tema, no se pronuncia y no está de acuerdo. Y su relación con el movimiento feminista está fracturada por sus descalificaciones en diversos momentos. Es decir, el presidente de México tiene una postura conservadora en torno a este tema. Por otro lado, si observamos desde un inicio de este gobierno y de la legislatura nueva en el Congreso de la Unión, no ha sido posible la emisión de una legislación que legalice la interrupción del embarazo a nivel nacional. No ha sido un tema prioritario en la agenda de ninguno de los partidos representados en el Congreso, a pesar de que hay legisladoras y algunos legisladores que estén a favor de la legalización. Sin embargo, por lo que hemos visto de lo que informan los medios de comunicación y las propias fracciones parlamentarias, no han logrado los consensos y o acuerdos en sus propias fracciones parlamentarias para avanzar hacia una legislación federal. Tomemos nota, yo repito, no ha sido un punto prioritario en la agenda de las fracciones parlamentarias porque están focalizadas, sobre todo el partido mayoritario actualmente Morena, en algunos otros asuntos que no voy a mencionar para focalizarlos en lo que nos interesa. Yo diría, por otro lado, que se han logrado avances de legalización en algunos estados, en donde cambiaron la composición de los congresos locales. Eso sí, ¿no? Es parte de esta contradicción. En este caso, en donde se ha logrado mayoría de legisladores de Morena, por un lado,
y alianzas con otros partidos. Tenemos el caso de Oaxaca, de Hidalgo, de Veracruz. La Ciudad de México, como todos sabemos, ha sido la punta de lanza en la legalización en el año del 2007, que por cierto desató una ofensiva conservadora de sectores impresionantemente escandaloso en ese momento para todas nosotros y para la gente progresista, pro derechos de las mujeres, que metieran una acción de inconstitucional ni más ni menos que el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el propio procurador. Y recordemos que esas acciones de inconstitucionalidad que metieron en ese momento fueron resueltas favorablemente a favor de las mujeres por parte de la Suprema Corte en su momento. Entonces, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia tiene también una experiencia en el tratamiento de diversas acciones de inconstitucionalidad. No necesariamente todas sus resoluciones han sido las que quisiéramos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta ese antecedente que también refleja un consenso social amplio al que se ha ido construyendo con la lucha de las mujeres a lo largo de los años en la sociedad mexicana. Así que este es el logro de las mujeres durante décadas. Durante décadas hemos luchado por este derecho y de las movilizaciones de la marea verde mexicana de los últimos años. Y también hay que relacionarlo con el ascenso de las mujeres a nivel mundial. No podemos dejar de lado el contexto histórico de las luchas en el mundo y su impacto social. Y en este caso, esta decisión se da en este contexto de ascenso de las movilizaciones a nivel nacional en este país. Los últimos años se ha ido construyendo de una manera inédita, desde 2016 fundamentalmente, un nuevo movimiento feminista que se ha masificado. Entonces, pues bueno, tenemos, digamos, distintos elementos, pero el punto clave aquí, que esta es una conquista del movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres y de todas las personas que han apoyado y que se han pronunciado por el derecho de las mujeres a decidir en autonomía sobre su reproducción, sobre su vida reproductiva. Me parece que ese es el punto clave. Muy bien, pues muchas gracias. Para el PRT es muy importante reconocer el carácter histórico que tiene la resolución de hoy de la Suprema Corte de Justicia, porque al mismo tiempo, por supuesto, abre un debate sobre sus consecuencias, da más elementos para continuar la lucha por la legalización del aborto plenamente a nivel nacional, y para todo ello es que hemos querido contribuir desde el PRT con esta entrevista a la compañera Yossi Chávez, que como ya dijimos es antigua dirigente del PRT, partícipe del movimiento feminista durante décadas, directora de la revista Cuadernos Feministas e integrante del Comité Central del PRT. Unas últimas palabras, Yossi. Sí, claro. Mira, yo fundamentalmente quiero enviar un cálido abrazo a todas mis compañeras de lucha de los últimos 40 años, a todas las compañeras con las que yo trabajo cotidianamente, a todas las compañeras que hemos estado en las calles luchando por nuestros derechos, luchando por la legalización y la despenalización del aborto. Hoy estamos festejando. Envío un cálido abrazo a todas ustedes. Muy bien, muchas gracias.